Y va y sigue predicando a los miembros con esos documentos, diciéndoles: José Smith es un mentiroso, José Smith esto, José Smith aquello. Mi querida y amada gente, bienvenidos a un video más. Hoy analizaremos el contexto que rodeó al escrito de la primera visión, analizaremos la primera visión y los principios que contiene, analizaremos también los 4 relatos diferentes de la primera visión y por último nos iremos con una maravillosa experiencia e historia de fe de la mamá de José Smith. Así que bienvenidos a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Primero que nada, pues feliz año, espero que hayan pasado excelentes festejos con su familia, como sea que lo hayan pasado, espero que hayan disfrutado del momento y estén preparados para arrancar un excelente año. También quiero decirles muchísimas gracias por todas las personas que dejaron en el video anterior su escritura o versículo de poder. La verdad que fue algo súper padre poder aprender de ustedes y de las reflexiones que compartían conmigo, así que muchísimas gracias. Otra cosa importante nada más antes de empezar el video es que varios me preguntaron sobre cómo obtener el libro de José Smith, Joseph Smith, Rob Stone Rolling, que es un libro de Richard Bushman. Este libro únicamente está en inglés hasta donde yo lo he encontrado y les voy a dejar el link para todos aquellos que quieran comprarlo. Yo lo compré en Amazon, Estados Unidos, y voy a dejarles solo el link en caso de que quieran comprarlo, pues ahí a través del link en la descripción o aquí arriba podrán estarlo comprando si es que gustan obtenerlo. Bien, pues ya era todo. Vamos a por el video, como dirían en España. Primero que nada, quiero platicarles de algo que estuve meditando. La semana pasada hay un video de masfe.org que es igual de Ven Sígueme, que lo hace Walter Posada. Y algo que él mencionaba acerca de el análisis que él hacía era sobre la palabra escudriñad. Y la semana pasada habíamos visto que había como este mandamiento de escudriñar estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos en Doctrina y Convenios 1.37. Bueno, el punto es que me puse a pensar un poquito en, oye, ¿es un mandamiento escudriñad? ¿Realmente yo sé qué significa escudriñado? O sea, yo sé que es como, sale, leer con más cuidado, como indagar las escrituras y cosas así. Pero dije, quiero averiguar qué es realmente escudriñar. Y entonces fui a mi diccionario corriendo, dije, quiero saber qué es escudriñar. Y me encantó la definición y quiero compartirla con ustedes. Escudriñar es examinar y averiguar cuidadosamente una cosa y sus circunstancias. Entonces, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, quiere decir que estamos examinándolas y averiguando lo que dicen cuidadosamente. Pero lo que me encantó es lo último que dice la definición, que es y sus circunstancias. Entonces, no solo estamos averiguando esto, ni examinándolo cuidadosamente, sino que también queremos examinar y analizar cuidadosamente sus circunstancias. Y esto es lo que vamos a estar haciendo en este año de Doctrina y Convenios. Me encantó, porque vamos a estar cumpliendo el mandamiento de Dios de escudriñar estos mandamientos, que si cambiamos la palabra escudriñar en esa escritura, el Señor nos está diciendo, examina y averigua cuidadosamente estos mandamientos y sus circunstancias. Eso es lo que significa el mandamiento de escudriñar estos mandamientos. Entonces me encanta porque en este año vamos a estar haciendo justamente eso. Vamos a estar no solo revisando cuidadosamente las escrituras en este canal, sino que también vamos a estar analizando las circunstancias que rodearon esas revelaciones. Y cuando yo leí eso dije, me encantó, estoy muy emocionado y pues quería compartirlo con ustedes porque es justo lo que vamos a hacer ahora. Empezamos un poquito con el contexto de José Smith, historia. Si nosotros abrimos en nuestra perla de gran precio, el libro de José Smith, historia, y leemos el versículo 1, vamos a leer, debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas han hecho circular acerca del origen y progreso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con las cuales sus autores han intentado combatir su reputación como Iglesia y su progreso en el mundo, se me ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error a la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido, tanto en lo concerniente a mí, así como a la Iglesia, y lo hago hasta donde el conocimiento de estos hechos me lo permite. Entonces José Smith empieza este relato diciendo, voy a contarte una historia, o se me persuadió, pero ¿debido a qué? Debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas y malintencionadas han hecho circular acerca del origen y progreso de la Iglesia. Entonces, esta no es una revelación, es algo que José Smith escribió, no fue algo que Dios dictó, sino algo que José Smith escribió, y de hecho dijo, hasta donde mi conocimiento me deja, lo voy a escribir. Entonces, no es una revelación esto que vamos a leer hoy, pero sí es algo que tiene un contexto.
Y tiene el contexto de que hay muchas personas y muchas noticias que personas, perdón, han puesto, que han hecho circular en cuanto al origen y el progreso de la iglesia. ¿Qué cosas se habían puesto a circular? ¿Qué eran las cosas que llevaron a José Smith a escribir lo que hoy es José Smith Historia? Comencemos donde nos quedamos la semana pasada, porque de hecho están conectadas las historias. Si recuerdas, la semana pasada acabamos en el punto donde la imprenta se destruía. ¿Recuerdas eso? Eso fue en el condado de Jackson. Quiero que me acompañes un poquito al mapa, porque quiero que entiendas un poquito el cómo se dio la historia. ¿Por qué mi celular no está agarrando? Sí, ya agarró, perdonen. Ok, vamos a ir a Google Maps. Y vamos a encontrar aquí, si estás viendo mi pantalla, estamos aquí en la posición del templo de Kirtland. La iglesia estaba distribuida en ese tiempo en diferentes lugares. Uno de esos lugares era Kirtland. Y en Kirtland estaba José Smith. La imprenta y los lugares donde se destruyó todo eso estaba en otro lado. Entonces vamos a ver qué tan lejos estaban. Quiero enseñárselos. El lugar donde estaban era Independence. ¿Dónde está Independence? Aquí está, Independence. Entonces, si nosotros vemos el mapa, aquí nos deja ver, estamos viendo el puntito rojo a la derecha y el puntito gris a la izquierda. Esa es la distancia. Si te das cuenta, ya gira el mapa. Si te das cuenta, tiene que atravesar lo que es Ohio. Tiene que ir por Indianápolis, San Luis, y llegar a Missouri, finalmente aquí a Independence, que está muy cerca de Kansas City. Bueno, este recorrido, nos dice aquí el Google Maps, sería de 10 días y 23 horas caminando. Bueno, si nos vamos, no sé, como por ejemplo en coche, pues nada más son 12 horas, ¿no? Pero si nos vamos, regresando a la parte de caminada, serían 10 días y 11 días caminando todo el tiempo, ¿no? Y abajo dice que son 800 millas. Esto quiere decir que José Smith, porque José Smith estaba en Kirtland, donde está este puntito rojo, y te voy a más o menos poner el mapa de Estados Unidos, ahí lo puedes ver. Entonces puedes ver que era una gran distancia. Eran 800 millas, unos 1,200, 1,300 kilómetros. José Smith estaba en Kirtland y los santos que estaban sufriendo estaban hasta Independence, Missouri. En ese tiempo, no sé, en caballo, ponle que sean 3 días a caballo, 2 días a caballo, yo qué sé. Pero estaban a distancia. José Smith no estaba ahí. Los santos, por así decirlo, estaban solos. Estaban bajo el cuidado de otros líderes también. Pero José Smith no estaba, ¿vale? Solo quiero poner un poquito el marco de eso para que sepan que en ese momento en el que se dio la crisis, en el momento en que la gente estaba como preocupada, estaban siendo sacados de sus casas y todo eso, pues José Smith no estaba ahí, porque José Smith estaba en la iglesia en Kirtland y ellos estaban en Independence. Tomando de nuevo este contexto, o bueno, retomando ahora ya que más o menos ubicamos el lugar geográficamente, quiero que partamos desde esa escena en la que la gente va a Independence y destruye la imprenta y saca a la gente de sus casas, ¿vale? Estoy leyendo en Santos, capítulo 17, que es la página 185, ¿vale? Cuando estalló la violencia en las calles de Independence, William McLennan, no sé si se acuerdan, pero la vez pasada hablamos de alguien que escribió el prefacio que no le gustó a nadie. Bueno, él era William McLennan, ¿ok? Entonces William McLennan huyó de su casa y se escondió en el bosque, aterrorizado por los populachos. Luego de destruir la imprenta de la iglesia, la gente del condado de Jackson había saqueado la tienda de Sidney Gilbert y echado a muchos santos de sus casas. Algunos hombres habían sido capturados y azotados hasta sangrar. Con la esperanza de evitar correr la misma suerte, William McLennan se quedó en el bosque durante días. O sea, huyó al bosque y se quedó ahí días. Cuando se enteró de que un populacho estaba ofreciendo una recompensa en efectivo a cualquiera que los capturara a él o a otros miembros prominentes de la iglesia, se escabulló hasta el asentamiento de la familia Whitmer a lo largo del río Big Blue, a varios kilómetros al oeste, y se mantuvo fuera de la vista. Pues claro, ¿quién no haría algo así? Solo y asustado, William estaba atormentado con dudas. Había llegado a Independence creyendo que el libro de Mormón era la palabra de Dios, pero ahora su cabeza tenía precio. ¿Qué sucedería si un populacho lo encontraba? ¿Podría permanecer fiel a su testimonio del libro de Mormón en ese caso? ¿Podría declarar su fe en el Evangelio restaurado? ¿Estaba dispuesto a sufrir y a morir por él? Mientras a William lo torturaban estas preguntas, se encontró con David Whitmer y Oliver Cowdery en el bosque. Aunque también había una recompensa por Oliver y los hombres tenían razones para creer
los hombres tenían razones para creer que lo peor ya había pasado. La gente de Independence todavía estaba decidida a expulsar a los santos del condado, pero los ataques se habían detenido y algunos miembros de la iglesia estaban regresando a sus hogares. Esto es ya después de días que McLennan se escondió en el bosque, que se encuentra Oliver Cowdery y Oliver y David Whitmer, están más tranquilos, pero él está preocupado. Pero los ataques ya habían bajado un poco, o sea, la gente ya estaba empezando a regresar a sus casas de las cuales los habían sacado, ¿no? Pero, que es lo interesante de esta historia, William McLennan estaba temeroso, vamos. Recuerden que habían llegado a esa tierra diciendo, esta es la tierra prometida, aquí es donde se va a establecer Sion, y pasan algunas semanas y de repente, ¡pum!, estalla toda esta violencia, la gente está siendo azotada, la gente, o sea, ¿me explico? Ahí llegan las dudas de McLennan. Y entonces pasa lo siguiente, en el bosque, cuando se encuentra David Whitmer y Oliver Cowdery, después de días de haberse escondido. En busca de confirmación, William acudió a sus amigos. Nunca en mi vida se me ha manifestado una visión, les dijo, pero ustedes dicen que sí la han tenido. Él tenía que saber la verdad. Díganme por temor a Dios, exigió, ¿ese libro de Mormón es verdadero? Estamos hablando de una persona que pasó días en el bosque, comiendo quién sabe qué, durmiendo quién sabe dónde y haciendo sus necesidades quién sabe cómo. Y en ese momento de tanta aflicción, de tanto pesar, creo que ninguno de nosotros ha tenido que pasar eso por defender el evangelio, por vivir el evangelio, por ser un miembro de la iglesia, por ser un líder de la iglesia, pero él sí lo estaba experimentando. Y en medio de eso, él les dice, hey, yo nunca he visto un ángel, yo nunca he visto un mensajero celestial, pero ustedes dicen que sí. Y yo necesito saber, porque ahorita, pongámoslo así, ahora su cabeza tenía precio. Ya era un asunto de a veces vida o muerte. Él tenía que tal vez sentir esa reafirmación de es verdadero, ¿no? Y entonces les dice a Oliver Cowdery y a David Whitmer, necesito que ustedes me digan si el libro de Mormón es verdadero. Se me hace una escena súper poética. Y entonces Oliver Cowdery voltea a ver a William en medio de todas estas dudas que tiene y le dice, Dios envió a su santo ángel para declararnos la verdad de su traducción. Y por lo tanto, nosotros lo sabemos. Y aunque el populacho nos mate, aún así debemos morir declarando la verdad. David Whitmer complementa las palabras como buen misionero que era y dice, Oliver ha dicho la verdad solemne. Con toda certeza te declaró su verdad. Entonces William McLennan les dice, les creo. Y continúa en el sendero del discipulado. Para mí es interesante esta historia porque estamos en un punto donde hay bastantes pruebas, donde el testimonio se pone de verdad a ver si de verdad es fuerte, ¿no? Y me encanta cómo entre ellos se fortalecieron. Y el testimonio de David Whitmer, el testimonio de Oliver Cowdery, calmó a McLennan y le dio la fuerza para seguir adelante aún después de haber pasado por estas pruebas tan difíciles como ser sacado de su casa, ser perseguido, ser buscado incluso por su cabeza y todo eso. Y me fascina esta historia. Le ayudó a los santos a seguir adelante el testimonio que tenían del evangelio. Pero los problemas no se acababan. En ese mismo momento, mientras esto estaba pasando en Independence, no, creo que sería del otro lado, ¿verdad? Perdón. Mientras eso estaba pasando en Independence, en Kirtland también había problemas. Porque los problemas que afrontó José Smith eran casi interminables. Lo que pasó en ese momento es que salió una persona de quien quiero hablar. Esta persona se llama Dr. Philastus Herbold. Doctor, y no era que fuera un doctor, así se llamaba, doctor, fue un miembro de la iglesia que se bautizó, bueno, era ministro antes, era predicador, no me acuerdo de qué iglesia, pero se bautizó a la iglesia en marzo de 1830. Este mismo año de la imprenta, pero estamos en junio, antes, en marzo, ¿vale? Él se bautiza, pero empieza a tener ciertos conflictos. Encontramos dentro de los documentos de las actas que hubo un consejo disciplinario. De hecho, si me acompañas a verlo aquí, al Joseph Smith Papers, tenemos la minuta del 21 de junio de 1833. Y te voy a decir por qué él es clave, por qué él es la llave que nos lleva a entender por qué José Smith tuvo que escribir esto que tenemos hoy en la Perla de Gran Precio, ¿vale? Entonces vamos a aprender un poquito de quién fue él. Entonces, lo primero que aprendemos aquí es que tenemos una minuta, algo que él escribe a la presidencia de la iglesia,
Y dice, yo, el doctor Philastrus Herbold, habiendo sido traído enfrente de un concilio de sumos sacerdotes del obispado, en los cargos de conducta anticristiana con el sexo femenino, y yo mismo, estando ausente en ese momento, y considerando con estricta justicia, que no se hizo estricta justicia a mí, yo hago por esta presente, de la manera más solemne, entrar una apelación a la presidencia, al Consejo de la Presidencia de los Sumos Sacerdotes, para una reaudiencia, de acuerdo con el privilegio que se me garantiza en las leyes de la Iglesia, con este concilio que actualmente está en Kirtland, bla, bla, bla. Entonces, aquí está diciendo esta persona, oye, ¿sabes qué? Tuve un pequeño consejo disciplinario, como lo diríamos hoy. Bueno, ya cambió el nombre, pero no me acuerdo cuál es el nuevo, X. Hubo un consejo disciplinario que tuve con el obispado, y quiero, José Smith, que me permitas una reaudiencia, porque yo no pude estar presente y siento que no se me ha hecho del todo justicia, ¿no? No estaba como tal vez conforme con lo que el obispado había dictado. Y entonces lo que hace José Smith es que dice, ok, vale, hagamos una reaudiencia y vamos a juntar a las personas. Entonces, les voy a leer, es que es súper padre poder leer los documentos, a mí me emociona mucho, ¿no? Entonces lo voy a leer. Dice aquí, y esto ya lo escribe José Smith, dice, fue mencionado en segundo lugar y votado que el hermano Herbold se le diera una reaudiencia. El hermano José Smith, el presidente, abrió el concilio con oración. El concilio entonces procedió a ordenar a 2 sumos sacerdotes para formar el número de 12, para que el concilio o la corte de la iglesia estuviera organizada. El hermano John Smith y William Smith fueron ordenados por las manos del hermano Sidney Rigdon por la voz del consejo. El hermano no me acuerdo quién. El caso del hermano Herbold fue puesto delante de la corte y los testimonios en contra de él fueron dados por Orson Hyde y Hiram Smith y debidamente investigados. Se decidió que el hermano Herbold debía ser perdonado por la liberal confesión que había hecho, porque en ese momento parece que pues él confesó lo que había hecho. El consejo decidió que el consejo de obispado había decidido correctamente antes, pero y que el crimen del hermano Herbold era suficiente para excomulgarlo de la iglesia, pero debido a su confesión, se le fueron restaurados sus derechos. Entonces, lo primero que vemos, o al menos el primer encuentro como claro que hay entre José Smith y el hermano Herbold, es este hermano que viene y dice, oye, José Smith, mi obispado me aplicó un consejo disciplinario, no estoy muy de acuerdo, yo no estuve presente, siento que no fue justo y quiero una reaudiencia con ustedes, el siguiente línea de autoridad, ¿no? Y entonces José Smith dice, vale, y entonces entra la persona. Y los cargos, al parecer, dice aquí que los cargos serán por conducta anticristiana o no cristiana con alguien del sexo femenino. Es interesante, si nos vamos en este libro de Joseph Smith, Stone Rowling, hay un pie de página que nos deja ver un poquito de tal vez las situaciones por las cuales estaba siendo acusado Herbold. Aquí dice en la página 609, dice que Herbold había recortado o acortado su misión en la iglesia en Pensilvania para cortejar a una mujer en Jefferson, Ohio. Ahora, no sé, porque aquí el registro no dice y la minuta del consejo disciplinario no lo indica, que fue la cosa con la que se le estaba acusando o se le estaba poniendo enfrente en el consejo disciplinario. Pero lo que sí sabemos es que pues por ahí era medio coquetón, ¿no? Entonces por ahí podremos hacernos una idea de igual y cuál era el asunto, pero no dice. Lo que sí nos dice es que era suficientemente grave para excomulgarlo y que el obispado había tomado una decisión correcta, pero debido a que Herbold había sido tan transparente a la hora de hablar en ese consejo, había sido tan honesto y le había dicho a los hermanos pues la verdad a la hora de estar ahí con José Smith, pues entonces dijeron, pues ya está, ¿sabes qué? O sea, dejémoslo así, te restituimos los derechos de miembro de la iglesia. Ese es el primer encuentro que Herbold, al menos hasta donde yo pude ver, tiene con José Smith. Algo que quiero compartirte que me parece súper genial. Mira aquí, en este documento, al final de la minuta, cuando dice que ya le restauran los derechos, viene aquí la firma de José Smith Jr. Y si te vas aquí al documento, me encanta, porque, o sea, a mí me emociona mucho, no sé si a ustedes, pero a mí me emociona mucho ver que esta minuta, aquí, si están viendo mi pantalla, esta es la firma del profeta. El profeta escribió esto. Y es para mí muy emocionante poder ver y leer documentos de reuniones en las que estuvo el profeta, de reuniones que presidió el profeta. A mí me emociona mucho. Bueno,
¿Cuál fue el conflicto con él? Resulta que ya se va feliz con los derechos que tenía ahora como miembro normal, porque se había arrepentido. Pero resulta que 2 días más llega alguien con José Smith y le trae nueva información. Vamos a leer la minuta de ese día. Y te estoy dando mucho rollo, igual que la vez pasada, porque quiero que entiendas la situación. O sea, este hombre es muy clave para lo que pasó después en la iglesia. Muy, muy clave. Ok, vamos a leer una minuta del 23. Hace rato leímos una del 21. O sea, 2 días después llega alguien y se hace otro consejo disciplinario. Y vamos a leer la minuta. Dice, el caso del hermano Dr. Philastus Herbold fue puesto en cuestión el día de hoy delante del concilio y sobre los testimonios del hermano G. de Thompson, quien testificó que el hermano Herbold había dicho que él había engañado a José Smith, a Dios o el espíritu por el cual él actuaba. Entonces, solo recapitulando, tenían un consejo disciplinario, dijo la verdad y entonces se le dijo, ¿sabes qué? Te quedas como miembro, no hay problema, se te perdona. Pero 2 días después llega alguien diciendo, oye, ¿sabes qué me dijo este hombre, doctor Herbold? Me dijo que engañó a José Smith. Y que engañó a Dios o el espíritu por el cual es guiado José Smith. Y entonces se hace este consejo disciplinario. ¿Cuál es la decisión que toma el consejo? El consejo dice aquí, el consejo procedió a excomulgarlo de la iglesia. Hubo también un testimonio corroborativo dado en contra de él por el hermano Curtis Hodges, 23 de junio de 1833. Entonces, ¿qué pasa? Lo agarran con las manos en la masa. Él creyó que se había librado, que se había burlado de José, que lo engañó, que le pudo ver la cara y de repente, pues no sé a quién le anduvo presumiendo eso, pues ese hermano fue y le dijo, oye, José, ¿sabes qué me está diciendo este cuate? Que pues nada más te vio la cara de menso, ¿no? Y entonces, pues bueno, es que no fue tan simple, o sea, fue decir... engañé a José Smith, a Dios, al espíritu, o sea, eran declaraciones fuertes. Entonces lo excomulgan. Y aquí viene el rollo que se pone bueno el chisme. Él se enoja plenamente con José Smith y la iglesia. Se enoja. A tal grado que recuerden que había servido una misión en Pensilvania que abandonó para ir con esta otra mujer. A tal grado se enoja con José Smith y la iglesia que regresa al lugar donde predicó y fue misionero y les contrapredica a las personas. Es decir, les predica en contra de la iglesia y de José Smith. Así de intenso. Haz de cuenta que va con los conversos, haz de cuenta que sí, me imagino un misionero ahorita que pues, se enoja con el presidente Nelson y con la iglesia y regresa a su área, regresa a donde sirvió, regresa a la gente que ministró y les empieza a predicar en contra de. Lo mismo con un obispo. Imagina que un obispo después de ser relevado tal vez se enoja y empieza a visitar a todos los miembros que ministraba y ahora los ministra en contra de la iglesia. No sé si me explico. Y así era el caso. Entonces este hombre tomó como cartas en el asunto, se molestó muchísimo y empezó. Pero ahí no quedó el problema. Esto solo fue el principio del problema. Porque lo que pasa es que cuando él va regresando de Pensilvania, toma el tiempo de irse a Manchester, a Nueva York y a los lados donde José Smith había crecido. Busca gente que conoció a José Smith cuando era joven y les hace dar declaraciones de la mala persona que era José Smith. Y se pone rudo, porque esto no es solo que entrevistar a gente y ya. Él consiguió que esas personas fueran ante un juez y dieran declaraciones firmadas de, en pocas palabras, el mal hombre que era José Smith. Y aquí está el rollo. No sé cómo es en sus países, pero al menos en mi país aquí, cuando haces tu testamento, por ejemplo, lo haces ante un notario público. Tiene que haber alguien certificando que tú de verdad lo estás diciendo, que no es falso. Bueno, en ese tiempo no había como notarios públicos, en ese tiempo había jueces. Entonces tenías que ir con el juez, y él tenía que verte firmar el documento y todo el rollo, ¿no? Bueno, él consigue que estas personas vayan con el juez y firmen un documento donde ellos explican todas las cosas negativas que ellos sabían de José Smith. Y lo interesante es que consigue gente bastante cercana a José Smith. Por ejemplo, consigue a... Ay, se me fue el nombre de este hombre. ¿Cómo se llama? Ay, no puede ser bueno, José Smith le pidió... Ay, era carpintero, pero también trabajó con José Smith. No me acuerdo. William Charles. No me acuerdo. Seguramente se los pongo aquí porque ya no me acordé. Bueno, él que trabajó con José Smith... También consigue el testimonio del papá de M. Smith y consigue también la declaración jurada de la, para entonces, ex esposa de Martin Harris.
Y el rollo es que no solo eran cosas como pues José Smith es una mala persona, lo que sea, no, se está hablando de historias que están contando, de que José Smith era tal por cual, de que, por ejemplo, este cuate el del que le hace el cofre, bueno, que no le hace el cofre, pero el que trabajó con él, que llegó a ser su jefe en algún punto, llegó a decir como José Smith me robó cosas, ¿no? Hiram tenía un carácter terrible, son una familia en la que no se puede confiar, su palabra no puedes confiar en ella, ¿no? Y va con el juez y lo firma, ¿no? Y también tienes a el papá de Emma Smith y el papá de Emma Smith escribe algo parecido a, ¿sabes qué? Yo le advertí a mi hija y a Martin Harris y a José que nada más estaban haciendo cosas irreales, o sea, que nada más era puro cuento, que se alejaran de esas estafas y cosas así, ¿no? Bueno, no usa la palabra estafa, esa yo la puse, pero es más o menos en la idea. Y la ex esposa de Martin Harris llega al punto de decir, Martin Harris me golpeaba o me llegó a golpear con una vara y llegaba a tener asuntos con otras vecinas, o sea, sabes, como a engañarla, ¿no? Entonces estás hablando de que estos documentos firmados van directito a la integridad, a la dignidad, a la reputación de estas personas. Martin Harris, José Smith. Y no sé qué, bueno, lo que hace esta persona es que se trae esos documentos ya firmados, ya hechos, ya ante un juez, ya súper válidos, ya súper como oficiales, ¿no? En ese sentido, y va y sigue predicando a los miembros con esos documentos, diciéndoles José Smith es un mentiroso, José Smith esto, José Smith aquello. Entonces, mientras la gente ya me perdí en dónde estamos en el mapa, mientras la gente en Independence está siendo sacada de sus casas y están destruyendo la imprenta, esta persona está recolectando contratestimonios que no le favorecen a José Smith, ¿no? Y entonces para noviembre, unos meses después, él regresa a Kirtland y empieza a predicarle a los miembros con esos escritos. Imagínate que algún ex misionero que sirvió en tu barrio, que algún ex consejero del obispo, ex obispo, yo que sé, llegara a tu barrio y empezara a predicarles en contra del nuevo obispo, en contra del presidente de Estaca, pero, o sea, incluso hasta con declaraciones juradas, y, o sea, me explico el nivel de lo tensa que se puso la situación. Creo que por aquí tengo algo que quería compartir. Sí. Perdón, me equivoqué de página. En Joseph Smith, Robson Rowling, Bushman nos habla un poquito más de lo que pasó con esta persona. Y lo que pasa... Mira, por ejemplo, te voy a leer un poquito de lo que traían estos escritos, ¿no? Mientras dando discursos en Palmira, Holbert conoció a algunas personas que describieron a José Smith como flojo, a los Smiths, a la familia entera, como flojos y buscadores de dinero mentirosos, ¿vale? Durante noviembre y diciembre de 1833, Holbert colectó 15 declaraciones que fueron exhibidas cuando él predicó en Kirtland y los alrededores en enero de 1834. Lo que les estoy diciendo, o sea, se fue con estas cosas a predicarle a los miembros en contra de José Smith. Un miembro de la iglesia en Ohio reportó que estas historias ridículas juntadas en Nueva York habían disparado la mente de las personas con mucha indignación en contra del hermano José y de la iglesia. Es decir, que esta persona estaba teniendo éxito. La gente estaba enojándose con la iglesia y con José Smith. Una vez más, o sea, ya habíamos pasado lo de Ezra Wood en el 31, ahora pasamos al 33 y viene esta crisis 33-34, bueno, más como noviembre del 33, enero del 34, y vemos una vez más los problemas que tenía que enfrentar José Smith, ¿vale? José Smith dijo que Humboldt estaba mintiendo de una manera maravillosa o asombrosa y que las personas estaban corriendo detrás de él y dándole su dinero para romper o tirar abajo a la iglesia o al mormonismo, lo cual ponía muy en riesgo la vida de ellos o la vida del profeta, de los miembros fieles en ese momento, ¿no? Quiero que vean esto que pasó después, porque el chisme, es que se puso muy intensa la situación, o sea, fue muy drástica. En una batalla de palabras, Humboldt amenazó con lavarse las manos en la sangre de José.
José Smith dice aquí el libro, es probable que por eso salió en ciertas misiones a otras partes de Estados Unidos y Canadá en ese periodo de tiempo, probablemente porque simplemente también temía por su vida y así como vimos a William al principio que se escondió en el bosque, parece ser que simplemente así era la condición en la que a veces se tenía que vivir en ese tiempo de la restauración. Cuando regresa, afortunadamente, bueno, dos cosas pasan cuando José Smith regresa de sus misiones. La primera es que ya empieza a tener guardaespaldas, porque ya había personas amenazadas. ¿Se acuerdan de Amalequía en el libro de Mormón que dijo, yo beberé tu sangre, Morón, y no sé qué? Bueno, así, pero a José Smith, o sea, se repite la historia. Algo que ya se repitió con Corior, ¿verdad? Que dejó su misión por ir por una mujer, pero bueno, X ya. Lo que pasa aquí es que José Smith regresa, empieza a tener guardaespaldas, pero también mete una declaración o ¿cómo se dice esto? Una queja ante la corte. Afortunadamente, el sistema legal entra en cuestión y le ponen una multa a Hurlbut por $200 y eso lo tranquiliza. Pero su daño no quedó ahí, porque lo que pasa es que él vende estos documentos escritos y firmados por gente que conocía a José Smith, los vende. Y el año siguiente, bueno, en unos meses después, en 1834, son publicados junto con un libro llamado Mormonismo Desvelado. En el sentido de, ¿creen que el mormonismo es bueno? Bueno, pues aquí le quitamos el velo y te mostramos que es horrible, ¿no? Y se publica un libro con esos mismos documentos y otras cosas más. Pero podemos ver el impacto que empieza a generar esta persona que tuvo este pleito con José Smith, que no le gustó ser excomulgada, bla, 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 lo que sea, y empezó a hacer todo esto. Todos esos rumores, todas esas cosas, que bueno, algunos eran rumores, algunos no, porque José Smith no era perfecto. Hay cosas que José Smith, pues sí, ya, es que, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te sentirías tú? Vamos a ponerlo mejor así. ¿Cómo te sentirías tú si alguien se enojara mucho contigo y empezara a buscar a todas las personas que tú conoces o que te conocen cercanamente desde hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, lo que no importa, desde hace muchos años, y se pusiera a buscar personas que supieran todas las cosas malas de ti, y las juntara y las publicara? Porque eso es lo que estaba pasando con José. Cuando yo una vez fui a FSY, recuerdo que tuvimos una charla del perdón y el arrepentimiento. Y recuerdo que el hermano empezó esta charla diciendo, ¿cómo se sentirían ustedes si justo ahora en esta pantalla y este proyector pusieran todas las cosas malas o pecados que han cometido? Y yo recuerdo que dije, no, hombre, me moriría de pena y sentiría muy feo. Y bueno, su lección tenía que ver con lo maravilloso que es que eso no solo se borre y nunca se muestre en una pantalla, sino que más bien se borre de nuestras vidas gracias a la expiación. Pero lo que me queda mucho pensando es, o sea, yo dije qué feo sería que frente a mis 20 compañeros de clase de FSY se vieran mis pecados, o mis errores, o mis faltas, o mis imperfecciones. Ahora me imagino a José cuando estas se publicaron, o sea, la gente predicaba, había gente predicando con ellas, a los miembros, en contra de José. Y aparte se publican en un libro. Se publican, no sé si en periódicos también, supongo que sí. No era cómodo. Cuando solo estás atacando a la persona de esa manera, creo que es muy bajo. Y entiendo que la gente puede enojarse, pero vamos, esto cae en algo muy, muy bajo. Y cuando tú leas José Smith Historia, cuando él dice rumores que han estado circulando, que gente ha puesto ahí a disposición con sentimientos negativos o gente insidiosa, de eso se estaba refiriendo. De gente que literalmente fue a acabar el pasado de José Smith, sacar lo peor que encontró y lo puso enfrente de las personas y lo publicó. Diciendo, toma, este es tu pésimo profeta, este es el asqueroso hombre que tienes como profeta. Y creo que todos tenemos cosas enterradas en nuestro pasado, gracias a la expiación las limpiamos, pero como dice el Elder Holland, o sea, nadie debería tener derecho, y no deberían hacerlo, de ir a nuestro pasado y excavar, porque todos tenemos pasado. Así que cuando tú leas a José Smith en esta semana, acuérdate de esas son las cosas que se estaban diciendo de él, esas son las cosas que se estaba diciendo de él, de su familia, de la gente que estaba junto a él en la iglesia, de la iglesia misma. Estamos viendo a un profeta que en medio de este tumulto de opiniones, guerra de palabras, toma pluma y papel y empieza a escribir, y a dar la cara y a decir la verdad. Ahora, creo que ya nos atrasamos porque sí, ya vamos un poco tarde. Ahora sí, ya con todo este contexto, vamos a hablar de José Smith Historia. José Smith Historia, ya vimos más o menos por qué surge, pero queremos aprender qué lecciones espirituales tiene José Smith Historia para nosotros. Yo voy a hablar de
una que puede traer muchísimas, pero es una actividad que tú puedes hacer con tu familia en una noche de hogar o solo en tu estudio personal. Y es algo que yo hice esta semana. Yo me puse a pensar, a ver, José Smith tuvo una experiencia increíble, maravillosa, que nosotros tal vez no vamos a tener igual, no se nos va a parecer Dios y Jesucristo, pero sí creo que podríamos aprender lecciones de qué hizo José para tener esa experiencia y replicarlo en nuestras vidas para entonces tener experiencias espirituales significativas. Recibir revelación de Dios, por ejemplo. Entonces, vamos a leer, o yo voy a leer algunos versículos contigo, y esta es la actividad que tú puedes hacer con tu familia. Y, perdón. Y yo voy a ir buscando y vamos a ir encontrando juntos principios o patrones que nos llevan hacia recibir revelación de Dios, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el primero, en el versículo 6. Dice, cuando los conversos empezaron a dividirse unos con este partido y otros con el otro, se vio que los supuestos buenos sentimientos, tanto de los sacerdotes como de los conversos, eran más fingidos que verdaderos. La pregunta es, ¿qué principio de revelación notas ahí? Yo veo uno, y es que José Smith estaba observando. Dice ahí, se vio que los supuestos sentimientos, es decir, José Smith estaba viendo el comportamiento de las personas en las diferentes iglesias. José Smith no solo observaba lo que la gente predicaba o decía, sino también lo que hacía. Ahí me llama la atención porque nosotros tenemos que tener ojos para ver y oídos para escuchar, como dicen las escrituras, a la hora de buscar revelación y experiencias espirituales. Porque las experiencias espirituales muchas veces podrían pasar justo enfrente de nuestros ojos y nosotros no notarlas. Por eso es que las escrituras dicen, tienes que tener ojos para ver, o sea, los ojos, tienes que estar concentrado en que puedes ver la revelación de Dios, sus milagros y todo eso. Entonces, lo primero que yo noto en este relato es que José Smith estaba observando. Tenía los ojos bien abiertos para aprender. Y cuando nosotros vamos a una reunión, vamos a una clase o nuestro estudio personal, te voy a compartir aquí un tip de estudio que me han pedido de vez en cuando. A veces el estudio tenemos que ver para qué lo hacemos. Y muchas veces eso en la oración puede estar incluido. Algo que aprendí en mi misión que me encantó muchísimo a la hora de estudiar. Yo empecé a orar, no solo como Padre, bendíceme para tener tu espíritu en este estudio y que aprenda mucho, sino cambié mi oración a decir, Padre, ayúdame a que este estudio sea poderoso y sea significativo para que yo me llegue a ser más como Jesucristo. Bendíceme en esta hora de estudio para que este estudio de una hora que voy a tener me haga ser más como el Salvador. Si notas la diferencia de la oración, ¿verdad? Bueno, ayúdame también a tener ojos para ver esos tesoros en las Escrituras. Ayúdame a encontrar esas perlas de conocimiento. También era parte de mi oración. En la misión aprendí a orar así, en mis estudios personales. Quiero buscar eso. Entonces, cuando nosotros estudiamos y buscamos revelación, tenemos que aprender a tener ojos para ver. Siguiente principio. Si vamos al versículo 8 dice, durante estos días de tanta agitación invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud. Dice reflexión e inquietud. Siento que esos también son parte del proceso de revelación. Bueno, reflexión más que inquietud. Quiero fijarme en los adjetivos. No solo dice reflexión e inquietud, dice seria reflexión y dice gran inquietud. Entonces, no solo estaba reflexionando, pensando casualmente algo, dice seria reflexión. O sea, esto es importante. Tenemos que meditar en ello, ¿vale? Entonces, por un lado eso. Ahora, la parte de la inquietud. Siento que por una parte es un parte del proceso, la inquietud, porque eso nos causa naturalmente eso, cuando no tenemos una respuesta, cuando todavía no sabemos qué vamos a hacer. Naturalmente nos sentimos inquietos. Y muchas veces es parte del proceso de, oye, vamos a seguir buscando la respuesta, ¿no? Aquí viene la siguiente parte, en ese mismo versículo, dice, concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión lo permitía. José Smith seguía investigando por él solo. No solo fue como de, voy a pensar y ver ahí cuando se me ocurre la respuesta. Fue de, oye, vamos a seguir investigando, vamos a meternos ahora sí en el campo, ¿vale? No solo teoría, vamos a ver la práctica, qué es lo que te digo que vio, o sea, se dio cuenta, la práctica de ellos no es tan buena como su teoría, ¿no? Entonces, ya vimos, José Smith ponía atención, observaba, reflexionó seriamente, sintió inquietud, es decir, tenía como este anhelo, no quiero decir ansiedad, pero tenía este anhelo de saber su respuesta y también empezó a investigar, a poner manos en la obra, no solo lo meditó y lo pensó. El 11 nos da un principio que a mí me parece fascinante
Él dice, agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo. ¿Qué más hizo José Smith para buscar revelación? Fue a las escrituras. Entonces vemos que ya el patrón empieza a hacerse mucho más grande de cómo José Smith buscó revelación. A veces, no sé si te ha pasado, a veces yo me he visto en ese error, que a veces solo nos arrodillamos y Padre, por favor, por favor, dime qué debo hacer con esto y esto, y ya está, amén. Y en la noche siguiente lo vuelvo a pedir, en la noche siguiente, pero no me doy el tiempo de hacer todo este proceso que José Smith sí estaba llevando a cabo. Observar, reflexionar, anhelar la respuesta, empezar a asistir, a ensuciarme las manos, buscar en las escrituras. Todo eso forma parte de un patrón genial de revelación que está aquí. Y si a José Smith lo llevó a ver al Padre y al Hijo, seguramente que a nosotros nos puede llevar a muy buenas experiencias también. Voy a dar algunos más. El 12 dice, ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. ¿Qué hizo José Smith? Se quedó con, muy buen versículo, qué bonito. Lo estuvo reflexionando repetidamente. Dice, sí, repetidas veces. Entonces me imagino a José Smith desayunando y pensando en eso. Me imagino a José Smith tal vez ordeñando una vaca y pensando en eso. Me imagino a José Smith por las noches irse a dormir pensando en eso. Lo medité repetidas veces. ¿Cuántas veces tú tomas para leer un versículo y decir, lo voy a meditar hoy, mañana, pasado también lo hago? Regularmente no pasa eso en nuestros estudios. Leemos un versículo ya y se quedó y ya al día siguiente leemos otro. Bueno, en el caso de José Smith, no. Tomó ese pasaje que le dio una impresión buena y empezó a repetirlo una y otra vez meditándolo en su mente. Siguiente principio, el 13. Finalmente llegué a una conclusión. Llegué a la conclusión de que tenía que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a Dios. ¿Qué hizo José Smith? José Smith llega a una conclusión. Esto es interesante para mí, porque Doctrina y Convenios nos enseña, estúdialo en tu mente y después me preguntas. José Smith ya había llegado a una conclusión. Observó, reflexionó, meditó, acudió a las reuniones, estudió la Biblia, meditó el pasaje varias veces, llegó a una conclusión por sí solo. Aquí al menos no ha mencionado que había orado al respecto. Tal vez no se le había ocurrido orar al respecto de ese tema, pero todo esto ya había pasado, mira. Y a veces solo vamos y nos saltamos todos estos y vamos a la oración directito. José Smith no lo hizo así. José Smith hizo todo esto y después fue a orar. No sé si nos estamos viendo un poquito el patrón. Si lo invertimos no sale tan bien. Si solo me arrodillo a orar y estos medio los hago, no funciona. Funciona mejor si hago todos estos bien y después oro. ¿Vale? Y José Smith ya estaba llegando a su conclusión. Algo que nos enseña, creo que es Bruce R. McConkie, que tiene este discurso de albedrío versus revelación. Él explica, él dice, yo nunca oré. Me sorprende que la gente diga que ora para saber cuál es su esposa. Digo, o sea, yo nunca oré, nunca se me ocurrió. Entonces, muchas veces él explica, tenemos que llegar a nuestras propias conclusiones antes y después consultar al Señor. Debemos estudiarlo en nuestra mente y decir, Señor, ¿sabes qué? Mi conclusión es esta. ¿Qué piensas? Y ese es un mejor modelo, ¿vale? Siguiente principio en el versículo 13 que también me gusta, dice, al final tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quien careciera de ella y le impartía abundantemente y sin reproche, yo podría intentarlo. No solo concluyó que esa era la mejor manera, tomó la firme determinación, vamos a hacerlo. Muchas veces nos falta eso en el paso de la revelación. Como ya llegamos a la conclusión, llegamos a que esta es la mejor opción, pues empecemos a actuar, que es justo lo que veíamos la vez pasada. ¿Recuerdas? Como vamos a empezar a actuar, vamos a empezar a hacer un prefacio. Vale, versículo 14 dice, me retiré al bosque, es decir, tomó un espacio para ejecutar la obra, pero el 15 es el que me fascina. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, ahí está la clave. Previamente había designado. ¿Qué nos enseña esto sobre el patrón de revelación de José Smith?
que no solo fue un, le voy a preguntar a Dios, me arrodillo, venga. O, pues ahorita tengo tiempo, vamos al parque, o vamos al bosque a ver qué sale. Fue algo que planeó, sabía hasta dónde lo iba a hacer de antemano. No tomó la decisión, tomó la decisión y no la dejó a la ligera. Dijo, ok, vamos a planear cómo vamos a ejecutar eso, que creo que es la mejor alternativa debido a todo este proceso que he llevado. Y entonces planea la ejecución de su acción. Incluso pienso que hasta planeó el día, si me permites. O sea, con la vida que llevaba, tal vez la ocupación de la granja y todo lo que tenía que hacer, yo siento que hasta planeó el día y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que este día que tengo menos trabajo en la granja, este día que bla, bla, ese día lo hago, lo voy a hacer, porque también quería tiempo. No me imagino a José solo corriendo al bosque y órale, ya salimos rápido. Era algo que iba a requerir tiempo, porque era algo importante. Bien, hay una lección que me gusta mucho en este pasaje, que es cuando él empieza a orar y entonces siente que hay como una oscuridad alrededor. José Smith dice, mas esforzándome con todo mi aliento para pedir a Dios. Yo me imagino, porque lo vamos a ver tal vez, hay una versión de la primera visión que habla un poquito más de que José Smith incluso escuchó pasos atrás de él, de alguien que se le estaba acercando. Y entonces empezó a sentir toda esta como ambiente negativo, ¿sabes? Y entonces se levanta y voltea. Y ve que no hay nadie en el bosque, ¿no? Pero escuchó los pasos. Y muy claramente escuchó que se estaba acercando ese ser hacia él, ¿no? Y a veces yo digo, ¿cuántos de nosotros pudimos haber sentido miedo? Y pudimos haber dicho, porque a mí me hubiera dado tal vez miedo, ¿no? Estar ahí arrodillado en el bosque y de repente sentir así como un ambiente bien feo y escuchar a alguien dar pasos atrás de mí y acercarse. O sea, yo creo que tal vez hubiera salido corriendo. Pero ese es el principio que me encanta de Revelación. José Smith dice, me esforcé. Se quedó y se esforzó. Y muchas veces cuando tomamos decisiones importantes de nuestra vida, a veces ya estudiamos el asunto, ya tomamos una decisión y empezamos a actuar y a veces las cosas no salen tan bien. Y nos echamos automáticamente para atrás. Y esa es la lección de perseverar en base a lo que tú has sentido que está bien hacer. Aquí todavía José Smith no recibía la confirmación de la revelación, era algo que solamente él había estudiado y él había decidido. Pero se mantuvo con determinación en ese curso. Muchas veces los caminos de Dios van a complicarse antes de poder resolverse. Y ese es el momento de la prueba, de saber, ¿vas a mantenerte firme en la revelación que te he dado? ¿Vas a mantenerte firme en lo que ya te dije que es verdadero? ¿Vas a mantenerte firme? Siempre viene ese periodo de prueba. Es necesario, porque si no, ¿cómo comprobamos que realmente creemos en lo que se nos ha sido revelado o testificado en nuestros corazones? Debe de venir la prueba, así como le vino a William McLennan, y aquí le está viniendo a José Smith. En nuestras vidas vamos a afrontar esos momentos de ¿realmente creo en esto? ¿Realmente orar a Dios es una buena idea en este momento? Cuando el miedo surge, es cuando debemos aferrarnos a Dios. Y es lo que justamente José Smith estaba haciendo. Último principio que me fascina. quiero pensar un poquito en que José Smith vio esta visión. Y creo que otro de los versículos que puede ser de patrón de revelación fue en el versículo 25, donde dice que había visto una visión, yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo ni osaría hacerlo. Creo que José Smith nota la importancia de la guía que Dios le da. Y ese viene el punto de la batalla no se acaba hasta que se acaba. Creo que esto es algo que le dio muchísima determinación a José Smith, es que no puedo negarlo, yo sé que es verdad. Y vemos esa misma determinación al avanzar. Piensa en el tiempo en el que estaba hablando José, en estos rumores, en lo que estaba pasando. Y me imagino al profeta escribiendo esta línea y recordándose a sí mismo del por qué se mantuvo firme aunque la gente se burlara de él, incluso desde el inicio. Siento que cuando él escribió esto, estaba fortaleciendo su testimonio al respecto, diciendo, oye, cuando yo tenía tanta edad, yo aguanté, yo fui fuerte porque sabía que lo había visto y no podía negarlo. No osaría hacerlo.
Y en esta guerra de palabras, tumulto de opiniones, chismes, libros publicados hablando de todo lo malo que José Smith es, me imagino que necesitó esa fortaleza de recordarse a sí mismo la determinación que había tenido al inicio del camino. Y siento que ese es un mensaje poderosísimo que la primera visión tiene para nosotros. Una vez que has recibido revelación, apégate a ella, sé firme en ella, no dudes, avanza. José Smith creo que nos deja este mensaje, entendiendo el contexto que ya habíamos tenido. Creo que José Smith nos deja aquí un mensaje de, hey, tal vez la gente se ríe de ti cuando seas joven, o cuando seas grande, tal vez se van a acordar de lo no tan bueno que llegaste a hacer. Y en ese momento tú tienes que acordarte lo que sabes, lo que Dios sabe que tú sabes, y lo que muy seguramente no deberías negar, ni atreverte a negar. Ese es un mensaje poderosísimo de José Smith para nosotros en la primera visión. Y para mí es un principio de revelación en el sentido en el que si no recibes y mantienes lo que Dios te ha dado, ¿cómo esperas que te dé más? ¿Tiene sentido? Ese es un mensaje poderosísimo de la primera visión. José Smith toma el valor, una vez más, con gente riéndose de él, con gente hablando mal de él, con gente diciendo todas cosas de él, y decir, vamos una vez más a decir la verdad, a decir, yo lo sé, yo sé que Dios lo sabe, y no lo voy a negar, y voy a seguir en este curso. No importa cuánto se rían, no importa cuánto digan, no importa qué tan mal haya sido en el pasado, voy a seguir porque sé que es verdad. Muy bien, vamos ahora, ya casi terminando el capítulo de hoy. Hice un documento para ustedes que espero que les guste. Hay una parte del Ven Sígueme que dice, hay 4 versiones, o porque hay 4 versiones o tantas versiones, no me acuerdo cómo dice el Ven Sígueme, de la primera visión. Bueno, si tú te vas al artículo, te lleva un ensayo de la iglesia que te dice, hey, si quieres leer la primera versión, la segunda versión, la tercera versión, pues la puedes ver. Para quien no sepa de lo que estamos hablando, José Smith llegó a registrar la experiencia de la primera visión, hasta donde sabemos, solo 4 veces. Todas las demás menciones de la primera visión no son directamente de José. De José solamente hay 4 veces que él la escribió o la dictó, ¿ok? Al menos eso, solo tenemos ahorita 4 registros. Estos 4 registros se dieron en diferentes épocas. Los registros, bueno, hay libros que lo tienen en español, pero yo quise hacer algo para ustedes, así que los traduje de la página de los escritos originales de José, Joseph Smith Papers, y me encargué de que estuvieran bien. De hecho, quiero ver si puedo ayudar a ustedes a hacer, creo que me va a tomar mucho tiempo, no lo voy a hacer ahora, pero bueno, si ustedes quieren leer los 4 relatos completos de la primera visión en español, voy a dejarlo en un link aquí arriba o allá abajo en el enlace para que ustedes puedan leerlos. Esta es una traducción en español y lo que he hecho fue literalmente como reescribir lo que él escribió o lo que está en los documentos originales, pero en español. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando en el documento José Smith dijo, no, esto no, y lo tachó y volvió a escribir otra cosa, aquí está tachado eso, aquí en el documento. Aquí lo traduje yo literal, ¿no? Y aquí hay los 4 relatos que son los que conocemos actualmente. Yo solo quiero leer parte de algunos, ya para emocionarlos un poquito. Para quien quiera leerlos, los puede imprimir, leer con su familia. Hay cosas muy, muy padres de estos relatos, porque regularmente estamos acostumbrados solo a el que viene aquí, que es uno de los 4, pero los otros 3 agregan cosas muy, muy padres que no menciona, ¿vale? Cuando tú cuentas una historia, a veces se te olvidan detalles. Entonces, tenemos detalles aquí que no están aquí y todo eso, ¿vale? Bueno, entonces, el relato de 1832 es un relato interesante. Es el primer relato que él escribe de la primera visión. Él en 1832 empieza a escribir la historia de su vida. Hace una historia corta, no hace como muchas cosas extensas, pero sí menciona esto de la primera visión y es bastante padre lo que dice. Así que voy a leerlo para que vayamos averiguando un poquito de ello, ¿vale? Desde los 12 años de edad hasta los 15, medité todas estas cosas en mi corazón, concerniente a la situación del mundo del hombre, las contenciones y divisiones, las maldades y abominaciones, y la oscuridad que impregnaba las mentes de los hombres. Mi mente se afligió en extremo, pues llegué a convencerme de mis pecados, y al escudriñar las Escrituras encontré que la humanidad no venía al Señor, sino que había apostatado de la fe verdadera y viviente. Voy a hacer una pausa ahí solo para
que notes. No sé si notaste que él dijo que había meditado estas cosas de sus 12 a sus 15 años. No dice que de sus 12 a sus 14 años, ¿verdad? Dice de sus 12 a sus 15 años. Y la segunda cosa que es interesante es que él dice, llegué a convencerme de mis pecados y al escudriñar las escrituras aprendió que la gente no venía al Señor, sino que había apostatado de la fe verdadera y viviente. Había apostatado. Y escucha lo siguiente, y que no había sociedad o denominación que edificara sobre el Evangelio de Jesucristo como se encuentra registrado en el Nuevo Testamento. Esta versión de la primera visión nos está diciendo que José Smith, al estudiar las Escrituras, al ver las denominaciones, se dio cuenta y dijo, no, ninguna de esta iglesia está realmente en el Evangelio puro de Jesucristo. Esto es muy interesante porque no es precisamente la misma narrativa que tenemos en la Perla de Gran Precio. Vamos a seguir leyendo. Y sentí pesar por mis propios pecados y por los pecados del mundo, pues aprendí en las Escrituras que Dios era el mismo ayer, hoy y para siempre, y que Él no hace acepción de personas, pues era Dios. Pues yo miré el sol, el glorioso luminar en la tierra, y también vi la luna. Y ahí José Smith se va un poquito a una descripción como de la naturaleza y lo impresionante que es y lo maravilloso es que los planetas y todo eso, ¿no? Y entonces dice, mi corazón exclamó, todo esto da testimonio y habla de un poder omnipotente y omnipresente, un ser que hacía leyes y decretaba sobre todas las cosas sus límites, quien llena todas las eternidades y que al buscar hacía adorarlo en espíritu y en verdad. Perdón, me salté un versículo. Y que llena de eternidad y eternidad, quien era, es y será de toda eternidad en eternidad. Y cuando yo consideré todas estas cosas, y que al buscar hacía adorarlo en espíritu y en verdad, por tanto, clamé al Señor por misericordia, pues no había ningún otro a quien yo pudiera ir y obtener misericordia. Y el Señor escuchó mi clamor. Y mientras me hallaba en la actitud de clamar a Dios, a mis 16 años de edad, un pilar de luz más brillante que el sol, a mediodía, descendió desde arriba y descansó sobre mí, y me llené del Espíritu de Dios. Y el Señor abrió los cielos sobre mí, y vi al Señor, y me habló diciendo, José, mi hijo, tus pecados te son perdonados. Sigue tu camino, camina en mis estatutos y guarda mis mandamientos. He aquí, soy el Señor de gloria, y fui crucificado para el mundo, para que todos aquellos que creyeran en mi nombre pudieran tener vida eterna. He aquí, el mundo yace en pecado, y en este tiempo, y nadie hace lo bueno. No, nadie. Se han apartado de mi evangelio, y no guardan mis mandamientos. Con sus labios se acercan a mí, mientras sus corazones están lejos de mí. Y mi ira está encendida en contra de los habitantes de la tierra, para visitarlos de acuerdo a su impiedad, y llevar a cabo aquello que se ha dicho por boca de los profetas y apóstoles. He aquí, vengo pronto, como está escrito de mí en las nubes, vestido en la gloria de mi Padre, y mi alma, dice José Smith, se llenó de amor por muchos días. Pude regocijarme con gran gozo. Y el Señor estaba conmigo, pero no pude encontrar a nadie que creyera en la visión celestial. Sin embargo, medité estas cosas en mi corazón. No sé si a ustedes, pero la primera vez que yo escuché esta versión de la primera visión, este escrito, a mí me encantó. Me encantó porque el que leemos en la Perla de Gran Precio, las palabras del Señor son bastante cortitas. Pero aquí José Smith nos deja ver un poco más del mensaje que le dio. Y me encanta esa primera parte que dice, José, mi hijo, tus pecados te son perdonados, sigue tu camino, camina en mis estatutos y guarda mis mandamientos. Lo primero, al menos en esta versión, en este relato, lo primero que Jesucristo le dice a José Smith es, sígueme, es guarda mis mandamientos, camina en mis estatutos, sigue mis pasos. Y me encanta, me parece fascinante, tan increíble el mensaje que Jesucristo no solo tuvo cuando estuvo con Pedro, Santiago y Juan, no solo que tiene con nosotros, que tuvo también en la restauración. Al momento de ver a José Smith, su primer mensaje fue, ven, sígueme, camina como yo, anda como yo.
aprende a ser como yo. Y me parece genial. Por tiempo, ya no voy a leer la otra, ni voy a leer la otra. Eso, quien quiera leerlas está más que bienvenido a leerlas y a disfrutar de ellas. Y nada más quiero hacer una aclaración, porque fue algo que vimos ahorita. Ustedes vieron que en esta versión, sí, en este escrito de la visión, José Smith dijo: tuve esta experiencia a mis 15 años. Cuando nosotros vamos a la versión de la primera visión de 1835, dice José Smith tenía más o menos 14 años. Si nos vamos aquí, va a decir yo tenía 14 años. Si nos vamos aquí, creo que no dice su edad en la última visión. No me acuerdo. Pero bueno, lo que me parece interesante es que, de hecho, si tú vas a la versión, o sea, si tú vas al escrito de aquí, que tenemos en la Perla de Gran Precio, aquí en el versículo 7 de José Smith Historia dice: por esta época tenía yo 14 años de edad. Bueno, eso originalmente no decía el escrito. Si tú vas al escrito original, dice: yo tenía en ese tiempo 15 años de edad. Aquí, el versículo 14, aquí está, este versículo 7 que leemos en la Perla de Gran Precio, así no dice el escrito original. No dice a mis 14 años, dice yo tenía 15. Ahora, ¿cuál es el rollo? Que José Smith no era muy consistente con su edad. Que bueno, si me preguntas, es muy probable que José Smith no supiera a qué edad tuvo la visión. Él dice más o menos 14 años, 15 años, 14 años, dependiendo del registro que tú leas. Entonces, José Smith parece que no necesariamente a los 14 años vio al padre y al hijo. Fue en un periodo de ese tiempo. Yo creo que tal vez cuando estaban haciendo la edición, dijeron 1820, 15 años. Hicieron cuentas y dijeron: José Smith tenía 14, no 15 en 1820. Pero quién sabe, o sea, a José Smith le falló la cuenta, quién sabe, ¿no? Mil cosas pudieron haber pasado. Lo que quiero llegar con ese punto de los diferentes relatos de la primera visión es que tú puedes estudiarlos y puedes buscar lo que enriquezca el entender qué pasó ese día. Ya leímos una de las versiones, uno de los relatos en los que nos deja ver un poquito más de lo que Jesucristo le dijo. Hay otros en los que nos habla de los mandamientos que se le dieron ese día. Y hay otro que habla un poquito más de tal vez su experiencia antes, su meditación. Y creo que es importante que nosotros veamos la mayor cantidad de lo que pasó ese día. Y tenemos la maravillosa oportunidad. Les digo, quien quiera descargar este documento y leerlo, pues lo voy a dejar ahí en el link para que ustedes puedan imprimirlo, leerlo, tenerlo y pues disfrutarlo. La verdad es que es súper padre estudiarlas y tener el tiempo para meditar en ellas, en todo lo que José Smith nos contó sobre lo que pasó ese día, porque solo tenemos una parte de 4 aquí en las escrituras. Hay 4 partes. Así que te invito, léelas, disfrútalas, aprende de ellas y ya, disfrútalas. Para terminar este episodio, solo quiero compartir con ustedes una historia. Al final de la lección de Ven, Sígueme de esta semana, viene una parte de Voces de la Restauración, creo que dice, y viene un poquito de quién era Lucy Mack Smith, la mamá de José, y de algunos otros personajes, porque trata de ayudarnos, Ven, Sígueme, a entender en qué tipo de casa se crió José. Yo he llegado a conocer una experiencia que está en este libro, que me encanta. Es una experiencia que habla de la fe de la mamá de José Smith y de las pruebas que también llegó a afrontar. Y quiero compartirla contigo para que llegues a conocer un poquito más a la familia de José. En 1812, José Smith tenía 7 años en ese punto. En 1812 y 1813, la calamidad golpeó. La fiebre de tifoidea barrió a través de la parte alta del valle Connecticut y dejó a 6.400 muertos en 5 meses. Tú seguramente recordarás que hay una historia donde a José Smith le tienen que abrir la pierna y rascarle el hueso. Bueno, fue de esta misma fiebre de tifoidea, pero esta experiencia que vamos a contar está antes de la operación de José, ¿vale? La familia no solo tuvo enfermo a José de tifoidea y cosas así, o sea, hubo más gente en la familia que se enfermó y la experiencia es justo de eso. Otra cosa, se murieron 6.400 personas en 5 meses en una región pequeña. Fue un evento bastante devastador para la gente de ese lugar. Y la familia Smith no fue la excepción.
Uno tras otro, la familia Smith cayó enferma, hasta que todos menos los padres yacían en cama. Sofronia era una de las hermanas de José Smith. Sofronia estuvo enferma por 90 días. 90 días. ¿Te imaginas estar enfermo 90 días? Bueno, esta niña le pasó. Sofronia estuvo enferma 90 días, que la dejaron colgando y sin movimiento. José Smith padre y Lucy, la mamá de José Smith, apretaron sus manos. Estás hablando de que tu hijo ha estado enfermo 90 días y de repente ya no se mueve, ya no tiene fuerza, ya está flácido. Y aquí no lo menciona, pero Sofronia deja de respirar. ¿Y entonces qué hacen los papás de José Smith? Apretaron sus manos, se arrodillaron y pronunciaron una penosa oración. Lucy, la mamá de José, envolvió a la niña aparentemente muerta en una sábana y la abrazó fuerte. Y caminó en el cuarto hasta que la niña sollozó y comenzó a respirar. La fiebre había bajado. Ninguno de los niños murió. Este relato, aunque dicho en un solo párrafo, creo que encierra muchísimo de la fe que Lucy Mack Smith tenía. Estamos hablando de que estás viendo a tu hijo morir. Y lo que hace primero es, se arrodilla y ofrece una oración. Y después actúa. Y entonces envuelve a la niña y está con ella y me fascina. Me imagino qué habrá sentido ella. Yo no he sido padre y yo no he sido madre. No voy a ser nunca madre. Pero quiero que pienses un poquito en el sentimiento de cargar a una niña que es tu hija sin vida en tus brazos. Y me imagino lo fuerte que la abrazó en ese momento. ¿Cómo abrazas a un hijo muerto? ¿Me explico? Y me imagino la determinación de ella después de hacer la oración, a envolverla en la sábana, abrazarla y caminar. Y no sé qué habrá dicho en esa oración, pero me imagino todos los sentimientos que debieron de pasar por su corazón cuando de repente escuchó el sollozo. Y tal vez pensar, estoy loca, sí escuché o no fue. Y después empezar a escuchar otro sollozo y de repente tal vez escuchar tos y de repente ya ver que la niña estaba respirando otra vez. No puedo más que imaginarme el sentimiento, porque no tengo hijos. Pero ustedes, o aquellos que sí, creo que pueden entender la experiencia tan increíble que fue para ella eso. La fe tan determinante que también tuvo en el momento que murió su hija, o que pensó que murió su hija. De las primeras cosas que hizo fue: me arrodillo y oro con mi esposo. Esto fue muchísimos años antes de la restauración. Estamos hablando de 1812. José Smith tenía 7 años. Y entonces creo que eso nos deja ver un poquito del ambiente religioso en el que vivió José. El carácter de sus padres, hablando en sentido religioso y de devoción a Dios. Y creo que queda muy bien con el tema. Al principio del video, de esta sesión, analizamos el caso de William McLennan, que huyó y se escondió en el bosque por días. Y cuando encuentra a Oliver Cowdery le dice: hey, tienes que decirme, ¿el libro de Mormón es verdad? Aprendimos de José Smith afrontando crisis, de gente que muy estaba en contra suya y de hecho atentó y amenazó con quitarle la vida. Vimos también la necesidad que José Smith tuvo de mantenerse firme en ese momento, de escribir la historia y de volver una vez más a decir la verdad, a contar la historia. Vimos cómo fue firme cuando fue joven y dijo: yo sé que es verdad y debemos seguir adelante y no lo voy a negar. Y ahora vemos a Lucy Mack Smith, tomar ese mismo coraje, esa misma fe con determinación y decir: vamos a seguir. Y la fe estaba presente en su hogar. Aún en esos momentos de dolor, antes de conocer la restauración, antes de todo eso, ella tenía esta fe firme en Dios. Como conclusión y mi versículo de poder, quiero compartirles que mi versículo de poder es: José Smith Historia
creo que fue 26. Perdón, se me olvidó. No es cierto, es 24. Mi versículo de poder es José Smith, historia número 1:24, porque José Smith dice algo que resuena totalmente con esta lección y que a mí me quedó mucho. Él dice: sin embargo, no por esto dejaba de ser un hecho de que yo hubiera visto una visión. ¿Recuerdas a Oliver Cowdery en el bosque diciendo a William McLennan? Yo he visto. Y no importa si van a perseguirme o van a matarme, yo lo he visto. Y no lo voy a negar. Y me moriré no negándolo, porque yo lo he visto. Vimos a José Smith decir, aquí ya ni siquiera me encanta. Dice, Dios lo sabía, yo no podía negarlo ni me atrevería a hacerlo. Y vemos a Lucy Mack Smith aferrarse a su fe. Y lo que me encanta pensar de la fe es que la niña viviera o no, creo que la fe de Lucy Mack Smith estaba con el Señor. Y eso es lo que me encanta de esta escritura. Si la gente se burla, eso no cambia el hecho de que yo vi una visión. Si la gente va a buscar mi pasado y lo desentierra y avienta toda la mugre que yo llegué a hacer en mi vida anterior y me la avienta en la cara, y no solo a mí, sino se la avienta a mi esposa en la cara, se la avienta a mis hijos, se la avienta a la gente, porque eso es lo que estaba pasando a José Smith. Aún así, eso no cambia el hecho. Si yo llegué a ser un hombre malo en el pasado, eso no cambia el hecho de lo que yo he experimentado ahora. Y siento que ese es un mensaje poderoso. Por eso es mi escritura de poder, mi versículo de poder. Porque me da esa fortaleza que José Smith necesitó a los 14 y necesitó también a los 25, a los 29, a los 30. Necesito saber que no importa lo que la gente piense, no importa las burlas, no importa que la gente piense terriblemente mal de mí. Yo sé lo que he visto. Y me voy a aferrar a eso que yo sé. Mi testimonio. Estoy fascinado porque por este año podamos fortalecer nuestro testimonio de Doctrina y Convenios, de la historia de la iglesia, del profeta José Smith y principalmente del plan de Dios y su evangelio. Estoy fascinado por lo que hemos aprendido en esta sesión y por lo mucho que vamos a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. No olvides dejar tu versículo de poder. Escúchame cuando sientas que todo has perdido. Escúchame si el temor inunda tus sentidos. Escúchame.